Aguilar, Buenos días, doctor. ¿cómo se llama? Registro la asistencia. Y ya estamos. Enseguida estoy con ustedes, estoy en un chat. Bueno, la asistencia de la fecha y el cálculo fueron registrados con éxito. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto de aquí. Una pregunta, ¿sí? Disculpe, Elizalde ahorita me acaba de escribir y tiene el mismo problema, está fuera del país y no le permite entrar a las reuniones. Bien. Es la primera vez que las cosas parece que hay un cambio de configuración en la aplicación recién. Doctor, y Elizalde le toca exponer con el grupo 1. Ya. ¿Qué apellido es tu amiga? Lizardo. Lizardo. Ah, ya. Entonces, aquí sí se ve que está no mostrar a los estudiantes, por lo tanto ahí está el examen, ¿no? Y está el examen para el día miércoles 9 de junio a las 11:35 y termina a las 11:40, ¿correcto? Entonces yo a las 11:30, Joel, por favor, me avisa para poderle quitar esa restricción. ¿Te parece, Joel? Positivo, doctor. Afirmativo 101% copiado. Me retiro de esta página y vamos a iniciar la sesión de ustedes. Ok, empecemos por favor con las exposiciones. Le voy a dar... Ahora sí empezar, hay una compañera a la que eliminó y se quedó fuera de la clase. Les voy a dejar para que comparta pantalla.
Ya puede compartir pantalla el grupo número 1. Aguilar, Bravo, Calva, Carrillo, Coveña, Córdoba y Elizalde. Adelante, por favor. No tengo a nadie en sala de espera, por si acaso. A nadie tengo en sala de espera. Doctor, antes de comenzar con la exposición, dos de nuestros compañeros son los que tuvieron problemas, que se encuentran fuera del país y no pueden conectarse a la reunión. A ver, díganme quiénes son los que se encuentran fuera del país. Córdoba y Elizalde, doctor. Córdoba y Elizalde. ¿Córdoba dónde está? ¿En Rusia? En Estados Unidos creo que se encuentran los dos. En Estados Unidos. Y Elizalde. Listo, lo voy a tomar en cuenta, pero ojalá que en el transcurso de la charla logren conectarse, porque no tengo a nadie en sala de espera. Si ustedes le pueden mandar un mensaje, que se conecten, que se vuelvan a conectar, que apaguen su computadora y vuelvan a entrar. Ok, vamos entonces, grupo número 1. Ya pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Buenos días, doctor. Soy Daniela Aguilar y yo voy a empezar con la exposición. Primero les vamos a nombrar las 10 enfermedades respiratorias más frecuentes en Ecuador. Ya. Estos son, como primer lugar, está la gripe, resfriado común, rinitis, rinosinusitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis, enfisema pulmonar, asma, neumonía y cáncer de pulmón. Siguiente diapositiva, por favor. En las enfermedades respiratorias prevalentes en la costa, en las enfermedades respiratorias altas están amigdalitis, influenza, rinitis, rinofaringitis, sinusitis, y en las enfermedades respiratorias bajas están las tuberculosis, asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la neumonía y el COVID-19. Por cuestión de tiempo no voy a nombrar la prevalencia de cada una de las enfermedades, pero pueden revisarlo en las diapositivas cada uno que se les va a hacer llegar. Siguiente diapositiva, por favor. En las enfermedades respiratorias de la sierra encontramos a la rinofaringitis aguda, a la faringitis aguda, amigdalitis, neumonía, bronquitis, asma, síndrome del distrés respiratorio, COVID-19. Siguiente diapositiva, por favor. En las enfermedades que encontramos en el oriente están la faringitis, influenza, bronquitis, neumonía, asma, cáncer de pulmón, tuberculosis, COVID-19 y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente diapositiva. Por último, en las enfermedades respiratorias más prevalentes en la región insular está la rinitis alérgica, faringoamigdalitis, asma, enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides, bronquitis, neumonía, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la infección respiratoria aguda, tuberculosis y bronquitis y bronquiolitis en niños. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora les voy a hablar acerca del sistema respiratorio. Bien, como sabemos, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que intervienen en la respiración y su función principal es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El sistema respiratorio también va a intervenir en lo que es la protección contra agentes patógenos, también va a intervenir en la vocalización, ya que al pasar el aire en las cuerdas vocales se van a producir vibraciones y esto nos permite hablar, cantar, etc. El sistema respiratorio va a estar formado, como lo vemos por la imagen, por nariz, boca, cavidad nasal, senos paranasales, faringe, laringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos y alveolos. Ahora, en el tracto respiratorio superior, este va a estar formado por la nariz, fosas nasales, senos paranasales, boca, faringe, laringe y tráquea. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y en su parte superior la nariz va a ser ósea y en la parte inferior va a ser cartilaginosa. En el interior de la nariz se va a encontrar el tabique nasal, el cual va a dividir a la cavidad nasal en dos partes que son las fosas nasales. Estas fosas nasales van a tener un techo, pared medial, pared lateral y un suelo. Estas fosas nasales van a estar
Su pared externa va a ser rugosa debido a los cornetes nasales superior, medio e inferior, que se proyectan hacia el interior de cada fosa nasal. En el interior de estas fosas nasales, en su parte más interna, va a tener una membrana mucosa y en su parte exterior va a estar recubierta por piel, la cual va a tener pelos cortos o vibrisas. Y estas vibrisas atrapan partículas grandes que se encuentran suspendidas en el aire que inspiramos, mientras que las partículas más pequeñas van a ser atrapadas por una fina capa de moco que luego, gracias a los cilios, van a llegar hacia la faringe para ser deglutidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora tenemos los senos paranasales. Estas son cavidades abiertas llenas de aire, las cuales van a estar ubicadas... Daniela, un Sí, segundo, por favor. Tengo en sala de espera a una señorita Julia Ruiz, pero yo no la tengo registrada en mi listado. Doctor, ella es Ámbar Gutiérrez, que se fue eliminada de la reunión. Perdón. Ella es Ámbar Gutiérrez, ella sí está en lista, pero está desde la cuenta de la mamá porque no le permite entrar en su cuenta porque fue eliminada, entonces no puede ingresar desde la cuenta con el nombre de ella, por eso entra con el nombre de la mamá. Ok, pero que renombre, pues que le cambie en vez de que sí, ahorita lo cambio. Ponga Ámbar Gutiérrez, ¿sí? Ok, gracias. Prosiga, Daniela. Ya, doctor. Ahora tenemos los senos paranasales. Estos son cavidades abiertas llenas de aire y van a estar ubicados dentro de los huesos que rodean a la nariz y a las órbitas. Estos senos paranasales van a estar revestidos de epitelio respiratorio y nos van a ayudar al calentamiento y a la humidificación del aire inspirado. Y también drenan secreciones de moco en las cavidades nasales. Son 4 pares de senos paranasales, que son los senos frontales, senos etmoidales, esfenoidales y maxilares. Ahora, con relación a la boca, es la primera parte del tubo digestivo, aunque también se lo emplea para respirar, ya que podemos inhalar a través de ella. La boca va a estar limitada por la mejilla y los labios. El espacio que tiene forma de herradura entre los dientes y los labios se va a llamar vestíbulo, como lo vemos en la imagen superior derecha. Y el espacio situado por detrás de los dientes se va a llamar cavidad bucal, como lo vemos en la imagen inferior derecha. La cavidad bucal va a estar el paladar blando, el paladar duro, el istmo de los fauces, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos a la faringe. La faringe es el tubo que continúa de la boca y es parte tanto del sistema digestivo como del sistema respiratorio, ya que este va a conducir alimentos hacia el esófago y también va a conducir aire hacia la laringe y los pulmones. La faringe se va a dividir en 3 partes, en la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe o laringofaringe. La nasofaringe va a estar situada por detrás de la va a estar localizada entre la laringofaringe y la tráquea. La laringe va a actuar como una válvula, ya que este va a impedir que los alimentos deglutidos puedan entrar en las vías respiratorias. El esqueleto de la laringe va a estar formado por 9 cartílagos que se van a unir entre sí con ligamentos. Estos cartílagos, 3 son impares, que es el tiroides, el cricoides y el epiglotis. Y los cartílagos pares son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Gracias. Gracias, Daniel. El siguiente. Bien, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Continuando con la exposición que respecta a la laringe, voy a hablar sobre el interior de la laringe. Bien, el interior de la laringe se extiende desde el orificio de apertura de la laringe hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Dentro de la laringe vamos a encontrar 4 pliegues, 2 pliegues superiores que son conocidos como cuerdas vocales falsas y 2 pliegues inferiores que son las cuerdas vocales verdaderas. Lo que se encuentra por encima, bueno, estos pliegues van a dividir a la laringe en 3 partes. La parte que se encuentra por encima de las cuerdas vocales falsas se conoce como vestíbulo laringio. La parte que se encuentra entre las cuerdas vocales verdaderas y las cuerdas vocales falsas se conoce como ventrículo laringio.
y la parte que está por debajo de las cuerdas vocales verdaderas es la cavidad infraglótica. Las cuerdas vocales falsas se encuentran separadas entre sí a través de la hendidura vestibular y las cuerdas vocales verdaderas se encuentran separadas entre sí a través de la hendidura glótica. Hay que mencionar que la única cuerda vocal que participa en la fonación es la cuerda vocal verdadera, las cuerdas vocales verdaderas, ya que estas poseen musculatura estriada. Ahora, continuando con la tráquea es la continuación de la laringe. Es un tubo que está constituido por 16 a 20 cartílagos y alinos en forma de C y que además posee musculatura lisa y tejido conjuntivo. La laringe termina a nivel del ángulo external y de la apófisis espinosa de la cuarta vértebra torácica. A este nivel, al nivel donde termina la tráquea, vamos a encontrar la bifurcación traquealo-carina, que es donde la tráquea se va a dividir en dos para dar paso a los bronquios. La siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ahora bien, referente a los bronquios, como les mencioné, la tráquea se dividía en dos y daba los bronquios. Bien, empezamos con los bronquios principales. Estos bronquios principales tienen una estructura muy similar a la tráquea, ya que poseen también cartílago y alino y fibras musculares. Los bronquios principales van a ser extrapulmonares, es decir, que se van a encontrar por fuera del pulmón y van a penetrar. Los bronquios principales se van a dividir en bronquios lobulares. Estos bronquios lobulares van a ser 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo. Y cada bronquio lobular va a corresponder a un lóbulo del pulmón. Estos bronquios lobulares, a su vez, también se van a dividir en bronquios segmentarios. Estos bronquios segmentarios van a corresponder a cada segmento pulmonar. Y bueno, ahora para comprender un poco más, es preferible observar la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha podemos observar cómo el bronquio segmentario se va a dividir en lo que es el bronquiolo, que este, a su vez, se va a dividir en bronquiolo terminal. Toda esta bifurcación traqueal es conocida como árbol bronquial. Hay que mencionar que a medida que se va dando esta bifurcación bronquial, el cartílago deja de tener un papel principal en la estructura de los bronquios, hasta el punto que cuando llegamos a los bronquiolos encontramos musculatura lisa y ya no encontramos cartílago. Y ahora bien, es como importante, es importante claro, lo que señala el doctor Alex Bravo, porque pónganse pilas, solamente intenten representarlo mentalmente y gráficamente. Desde que entra el aire por las fosas nasales y atraviesa todo este conducto respiratorio, las zonas de transporte están dadas desde los bronquiolos o hasta los bronquiolos. Esa es la zona de transporte, y a partir de los bronquiolos hacia adelante es la zona respiratoria, es la zona donde se afecta verdaderamente la respiración. Y en esa zona de los bronquiolos terminales, como bien apunta Alex Bravo, dice, ya el tejido conectivo se reduce a un mínimo y este tejido es reemplazado por áreas musculares de músculo liso. Por eso es que cuando hablamos de una afección en la cual se genere una constricción del músculo liso, lo va a apretar al bronquiolo terminal y le va a disminuir la luz del bronquiolo terminal. Y entonces, en vez de decir que está contraído el músculo liso, hablamos de una broncoconstricción. Entonces, cuando ustedes se refieren a broncoconstricción, sepan ustedes que es en la imagen del lado derecho, es donde están esos racimos de uva que están conectados arriba con esos pequeños fragmentos. Eso vendría a ser los bronquiolos terminales. Una característica de los bronquiolos o de los bronquios a partir de los bronquios principales es la segmentación de los bronquios. Y para eso tenemos diferentes clasificaciones. Hay unos que le dan 16, otros que le dan 18. La que comúnmente se utiliza es la que tiene una configuración de hasta 24 grados en cuanto a su estructura anatómico-funcional de bronquio. O sea, conforme están arriba son grandes y conforme van desapareciendo
hasta abajo se van haciendo más pequeñitos. Y este tiene una consecuencia funcional y lógica. Imagínese que usted a lo que respira, vamos a suponer que no existe este bronquiolo terminal y que existe solamente el bronquiolo principal o el bronquiolo lobular. Si nosotros metemos con la presión que entra el aire hacia el alveolo, lo voy a romper, ¿sí? Lo voy a estallar el alveolo que está en el saco alveolar, va a estallar. Entonces la anatomía se ha hecho de tal forma, de tal perfección, por decirlo así, que el aire va disminuyendo su presión, y llega al final con una presión suavecita, y por esa presión suavecita es que se puede permitir la hematosis. Entonces ya saben, ¿dónde se está generando la broncoconstricción? A ese nivel. ¿Dónde se dañan los alvéolos pulmonares? A ese nivel, ¿sí? Donde están los sacos alveolares, en los bronquiolos terminales, que corresponde a la zona de respiración. La zona anterior es la zona de transporte. ¿Y por qué tienen que tener en cuenta eso? Porque cuando nosotros vamos a escuchar, es decir, voy a auscultar a mi paciente, lo voy a ocultar en todo el árbol bronquial. Voy a escuchar tanto del árbol bronquial del lado derecho como del lado izquierdo. Y al tener esta sensación de ocultación, los sonidos que me van a dar sonidos que están relacionados con patologías, con problemas, con noxas, con injurias, al nivel que esté escuchando. Por ejemplo, si yo tengo un estridor, posiblemente los bronquios mayores, los bronquios de mayor calibre, son los que estén afectados. Y en cambio, si yo encuentro una sibilancia, los bronquiolos terminales, los que están cerca de los alvéolos, son los que están contraídos, ¿sí? En el uno están contraídos y en los otros están obstruidos, sea por mocos, sea por cuerpos extraños, secreciones, etc. Entonces, obviamente necesito saber que ustedes sepan que cuando van a colocar un estetoscopio, ¿dónde diablos lo están colocando? Se lo están colocando en la parte de los bronquiolos principales, o bronquiolos lobulares, o bronquiolos segmentarios, o lo están colocando en la zona de los bronquiolos terminales. Eso lo vamos a desarrollar en la exposición de esta clase, ¿sí? Prosiga, doctor. Ok, doctor. Gracias. Ahora bien, continuando con las divisiones de los bronquiolos, yo les mencioné que el bronquiolo en sí se va a dividir en lo que era el bronquiolo terminal. Bien, este bronquiolo terminal a su vez también se va a dividir en el bronquiolo respiratorio. ¿Qué es el bronquiolo respiratorio? Es una estructura que, valga la redundancia, es una estructura que tiene una estructura de bronquiolo, pero que en sus paredes vamos a encontrar alvéolos. A su vez, estos bronquiolos respiratorios se van a dividir en vías que van a ser llamadas los conductos alveolares. Estos conductos alveolares van a desembocar o van a terminar en los sacos alveolares, los cuales contienen los alvéolos. Y en una persona normal vamos a encontrar aproximadamente, en un adulto normal vamos a encontrar aproximadamente unos 300 millones de alvéolos. La siguiente diapositiva. Bien, ahora tenemos a los pulmones. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Cada pulmón se encuentra rodeado por su saco, se encuentra envuelto por su saco pleural, y cada pulmón posee un vértice, una base y dos caras. El vértice es la punta, es la parte superior que se encuentra redondeada, es un cono redondeado, y la base es convexa en forma semilunar y se encuentra descansando sobre el diafragma. Y como les mencioné, también poseían dos caras, una cara costal y una cara interna. Bien, los pulmones son un número de dos. Existe un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. En el pulmón derecho se va a dividir en tres lóbulos: lóbulo medio, superior e inferior.
mientras que el pulmón izquierdo se va a dividir en dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En la cara interna del pulmón vamos a encontrar el hilio pulmonar. En el hilio pulmonar van a penetrar diversas estructuras anatómicas como son las arterias, venas, bronquios, vasos, ganglios linfáticos y nervios. Esto se va a conocer como el pedúnculo pulmonar. Ahora referente a la pleura. Bueno, en los pulmones hay que mencionar sobre la circulación menor. Como creo que todos sabemos, los pulmones reciben a las arterias pulmonares, las cuales le llevan sangre desoxigenada, es decir, le conducen sangre venosa. Estas arterias pulmonares van a dar sus ramas y al final vamos a tener a los capilares que se van a encontrar en íntimo contacto con los alvéolos, donde se va a producir la hematosis. En este proceso, los capilares le van a ceder dióxido de carbono a los alvéolos y los alvéolos van a dar oxígeno a los capilares. Estos capilares van a conducir esta sangre hacia el corazón, específicamente hacia el ventrículo izquierdo del corazón, y esta sangre va a ser sangre oxigenada, es decir, sangre arterial. Esto va a ser conducido por las venas pulmonares. Ahora bien, referente a la pleura, las pleuras también son en número de dos. Hay pleura visceral y pleura parietal. La pleura parietal es la que se encuentra en contacto con las estructuras anatómicas del tórax, y la pleura visceral es la que se encuentra en contacto íntimo con el pulmón. Entre medio de las pleuras existe un espacio virtual denominado espacio cavidad pleural, el cual se encuentra lleno de líquido pleural. Este líquido pleural tiene la intención de evitar fricciones entre ambas pleuras al momento de la respiración, es decir, a lo que inhalamos y exhalamos. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. El siguiente. Dale, siguiente, por favor. Bien, continuando con José Molina en la sala de espera. Y no tengo ningún José Molina. Ok, pero sigamos. Bien, continuando con la exposición de mis compañeros, como pueden haberse dado cuenta, nosotros estamos hablando o estamos haciendo una introducción a lo que es el sistema respiratorio. Y aquí pues vamos a tener lo que se conoce como el proceso de trabajo de la respiración, que como sabemos pues la respiración comprende dos etapas, la inspiración y la expiración, en las cuales nos permite la entrada del oxígeno hacia las células, hacia los alvéolos precisamente, y la salida de los mismos, y obviamente hacia los tejidos tisulares. Ya, para que se complete o para que se realice todo esto va a tener 4 etapas, que también son conocidas como las funciones de la respiración, las cuales van a ser la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno, la difusión de gases, perdón, el transporte de gases y la regulación. Cuando hablamos de la ventilación pulmonar, pues se refiere a la entrada y la salida del aire entre la atmósfera y los alvéolos. En la difusión de gases estamos hablando de la difusión que va a existir entre el oxígeno y el dióxido de carbono, es decir, la hematosis que va a existir entre los alvéolos y la sangre. En el transporte, asimismo, va a estar refiriéndose a lo que es el oxígeno y el dióxido de carbono, y esto va a estar dado entre los líquidos corporales hacia las células de los tejidos corporales y viceversa. Y la regulación, pues es la regulación de tanto inspiración como expiración. Para que ocurra todo esto va a tener una mecánica en la cual puede ser gracias a dos aspectos, los cuales son que existe el movimiento hacia arriba y hacia abajo del diafragma y la elevación y el descenso de las costillas. Ya, y para que exista todo este trabajo, van a existir ciertas fuerzas o ciertos trabajos que me van a permitir que se realice todo esto de aquí. El primero pues va a ser el trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, que también es conocido como compliance. El segundo es el trabajo de resistencia tisular y el tercero es el trabajo de resistencia de las vías aéreas. El trabajo de extensibilidad es el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón, que ya se los mencionaré más adelante. El trabajo de resistencia tisular es la resistencia a superar la viscosidad de las estructuras del pulmón. Y el trabajo, la resistencia a las vías aéreas, es la resistencia a las vías aéreas al movimiento de la entrada de aire hacia los pulmones. ¿Puedes darle siguiente, por favor? Ya. Bueno, como les dije, van a haber fuerzas que se van a oponer a realizar este movimiento, como lo es una fuerza que se opone a lo que es la compliance, que era la distensibilidad o el trabajo elástico, que va a ser la elastancia o elasticidad, que es cuando las fibras de los pulmones van a querer volver a un estado normal, es decir, van a querer recuperar su forma o dimensión original. La segunda va a ser la tensión superficial, que, bueno, lo pueden observar en la imagen
inferior izquierda, sí. Ya, que esta es producida por una delgada capa de líquido que va a revestir lo que es el interior de los alvéolos. Bueno, en la imagen superior izquierda, en la imagen izquierda superior, ya. Y asimismo va a tener la facilidad, o van a ver, estas fuerzas van a verse contrarrestadas por otras dos fuerzas adicionales, lo que es la presión intrapleural negativa y lo que es la presión o el agente surfactante. Ya, y en cuanto a lo que es la resistencia de las vías aéreas al flujo de aire, esto se va a dar por tres aspectos, lo cual es la longitud de las vías, la viscosidad del aire que fluye a través de estas y el radio de las vías. Para esto, pues en la imagen que ustedes pueden ver, bueno, la única imagen que tienen a la derecha, pueden ver una vía respiratoria normal, en donde su músculo liso va a estar relajado. Cuando la vía respiratoria tiene un proceso asmático, donde ya se empieza, como pueden ver, a inflamar y a engrosar la pared, y cuando ya tiene en verdad una crisis asmática, donde el músculo liso ya se ha contraído y casi todo lo que es la pared o la luz del vaso sanguíneo ya se ve afectada. Igual eso lo hablarán mis compañeros más adelante. Pero es importante, dado lo que nos comentaba Daniela, que el asma está dentro de las enfermedades respiratorias más comunes. Entonces, vamos a suponer que Pepito, de 21 años, tiene asma. ¿Cuál sería de las tres imágenes que están aquí sobre la parte media de esta diapositiva, cuál sería la que le calza a Pepito que sufre de una enfermedad asmática? Obviamente va a ser la de en medio, ¿verdad? Porque quiere decir que este Pepito que tiene esta enfermedad asmática tiene una pared permanentemente inflamada, permanentemente engrosada. Es diferente cuando Pepito, que tiene este fondo asmático, alérgico, genera una crisis asmática. ¿Cuándo se debe de hablar de una crisis asmática, de una emergencia por una crisis asmática? Cuando tenemos nosotros la contracción del músculo liso, ¿verdad? Pero que esta contracción va a provocar una reducción de esta pared que ya estaba previamente inflamada, la va a reducir aún más por la contracción del músculo liso. Por eso es que se habla no de una contracción de un vaso, sino de la broncoconstricción, ¿sí? De la broncoconstricción. Un paciente, ahora si yo tengo un paciente asmático acá, puede ser que este paciente lo tenga muy bien controlado y la capacidad inflamatoria no está tan exagerada como está acá. Pero obviamente sí tenemos un engrosamiento de sus paredes bronquiales. Y ese es un paciente que está debidamente controlado, compensado, está bajo medicación, etcétera, etcétera. Pero si yo tengo un paciente controlado y un paciente no controlado que solamente va a la urgencia cuando se le provoca la broncoconstricción, vamos a tener estructuralmente diferentes posiciones, ¿sí? Ahora, un paciente asmático puede realizar una caminata si el paciente asmático no tiene ningún problema y está controlado, está tomando su medicina, no ha tenido ninguna crisis, puede realizar una caminata controlando exactamente su frecuencia respiratoria, su capacidad pulmonar, etcétera, ¿sí? Hay muchos compañeros de su edad que sufren de asma, pero sin embargo juegan pelota, ¿sí? Y no les pasa nada. Entonces, pero claro, no desarrollan efectivamente la capacidad física que desarrolla cualquier otra persona, ¿sí? Ok, prosigamos, doctor Joel Calva de Aguilar. Eso era mi tema de exposición, doctor. Igual en el lado izquierdo tienen la fuente de donde saqué, que era Guyton. Solamente acá quería pedirle nuevamente, ¿usted me habla de esta presión atmosférica? ¿Perdón, doctor?
Si me habló de la presión atmosférica, O sea, la me mencioné, habló, que era, bueno, la la presión mencionó. atmosférica es 760 y de ahí se calcula que todo lo que va a ingresar al organismo es en un alrededor del 78%. Bueno, no, es un 78% lo que se debe sacar, o sea, es a través de una fórmula. En realidad lo que entra al organismo de Ya, oxígeno puro ok, es... no te preocupes, solamente para que entre lo que hablaba Alex Bravo, lo que hablaba Daniela y ahora lo que habla Joel. Si afuera, aquí donde ustedes alzan las manos, donde se ven aquí alrededor, ven a la gente que está aquí afuera, esta presión a nivel del mar tiene 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, perdón, intrapleural es negativa. Por lo tanto, yo tengo menos 4 milímetros de mercurio, lo que facilita indudablemente el transporte, el traslado de la columna de gas y la expansión torácica, ¿sí? Eso hace que mi cavidad pleural se distienda, hace que mis pulmones se distiendan, hace mucho mejor, más fácil mi, mi zona de transporte. Ok, muchas gracias, Joel. El siguiente, por favor. Gracias, doctor. Ya, listo. Ahora continuando con volúmenes y capacidades pulmonares, se ha dividido el área de la respiración en 4 volúmenes y 4 capacidades diferentes. Entre los ¿Cómo volúmenes, podemos definir, Nicole? ¿Cómo podemos definir qué es un volumen? ¿Cómo defino yo qué es un volumen y qué es una capacidad? Para poder un volumen entender sería esta la cantidad de aire que entra, que constantemente va a estar entrando y va a estar saliendo, mientras que la capacidad va a ser la combinación de ambos volúmenes. La combinación de ambos volúmenes. O sea, es la combinación de 2 o más volúmenes. Y ya. Entonces, vean. ¿Puedo también decirlo yo? Dile. Ya, volumen se supone que es como que la cantidad que me va a ocupar un espacio, y capacidad pues es lo que este volumen me va a ocupar, o sea, lo que me engloba todo este volumen. Ok, y entonces con eso lo completamos. Y este volumen de origen pulmonar es un poco, digámoslo así, normal, fisiológico, que se lo hace sin ninguna intervención adicional. Pero en cuanto a una capacidad, es lo que yo puedo dar más, es lo que puedo aperturar más, es lo que puedo generar con mayor amplitud debido a la elasticidad de mi caja torácica, de mi tejido pulmonar. Entonces, es fácil, ¿no? ¿Cuánto es la capacidad de un auto? O el volumen del auto serían 5 ocupantes, 2 adelante y 3 atrás. Pero en cuanto a capacidad, yo puedo estrecharlos a ellos y meter 6 o 7 u 8 personas y aumento la capacidad. Pero al aumentar esa capacidad puedo provocar alguna lesión de alguna de esas personas. Estoy haciendo un símil nada más para poder entender entre lo que es volumen y lo que es capacidad pulmonar. Adelante, mi distinguida doctora Nicole Carrillo de Calva. Ya, listo. Entonces, entre los volúmenes pulmonares vamos a encontrar a un volumen corriente, a un volumen de reserva inspiratorio, a un volumen de reserva expiratorio y a un volumen residual. Un volumen corriente corresponde a 500 ml, que normalmente va a ser todo el aire que va a estar entrando y saliendo durante la respiración. Un volumen de reserva inspiratorio va a ser todo el aire que puede entrar a las vías respiratorias sobre este volumen corriente y que va a corresponder a 3000 ml. Un volumen de reserva expiratorio, este volumen va a corresponder a todo el aire que se puede expulsar mediante una expiración forzada y que normalmente en un adulto va a estar de 1100 ml. El volumen residual, va a ser el aire que se va a encontrar en los pulmones y que no se lo puede expulsar por nada
por nada y tampoco por mediante una expiración forzada y que va a corresponder a 1200 ml. En cuanto a la capacidades, ya se había mencionado que también se van a dividir en 4 capacidades diferentes: en la capacidad inspiratoria, en la capacidad residual funcional, en la capacidad vital y en la capacidad pulmonar total. Cuando hablamos de una capacidad inspiratoria, esta va a ser la combinación de tanto del volumen corriente como del volumen de reserva inspiratorio y que nos da un resultado de 3.500 ml. Una capacidad residual funcional que corresponde a la combinación del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, teniendo un total de 2.300 ml. Una capacidad vital que va a combinar 3 volúmenes: un volumen de reserva inspiratorio, un volumen de reserva expiratorio y un volumen corriente, teniendo un total de 4.600 ml. En la capacidad total, esta va a combinar tanto la capacidad vital como el volumen residual, teniendo un total de 5.800 ml. ¿Ya? Ahora, hablando de la ventilación alveolar, para tener en cuenta, para hablar de la ventilación alveolar, primero tenemos que comprender cuál va a ser la función de una ventilación pulmonar. Cuando hablamos de la principal función de esta ventilación pulmonar, tenemos que va a ser la constante renovación de aire en las unidades respiratorias, ya que esta va a estar en constante contacto con lo que es la sangre, y la sangre para difundirse hacia los capilares para oxigenar. Entonces, para estimar la efectividad de esta ventilación pulmonar, lo podemos medir por el volumen respiratorio minuto. Este volumen respiratorio minuto lo podemos obtener mediante una multiplicación que va a considerar tanto a la frecuencia respiratoria como al volumen corriente, teniendo un resultado de 6 litros por minuto, que sería el aire que nosotros inspiramos. Pero de estos 6 litros por minuto, no todo este aire va a llegar a realizar el intercambio gaseoso, ya que mucho de este volumen se va a quedar en estructuras como lo son la tráquea, los bronquios, y esto nos va a constituir lo que se conoce como espacio muerto anatómico, que son estructuras que no realizan el intercambio gaseoso. Entonces, ese volumen para la ventilación alveolar no va a ser tomado en cuenta, sino que va a ser tomado en cuenta los 350 ml que van a llegar hacia los alveolos. ¿Cómo se va a realizar el cálculo de esta ventilación alveolar? Se lo realiza por medio de una multiplicación también, en que tomamos en cuenta la frecuencia respiratoria, el volumen corriente, pero le vamos a restar la cantidad de este espacio muerto anatómico, teniendo un total de 4.2 litros que van a llegar a efectuar el intercambio gaseoso por minuto. Ahora, hablando de la difusión e intercambio de gases, ya vamos a tener el alveolo renovado con aire nuevo, que va a estar cargado de oxígeno. Entonces, este oxígeno lo que va a hacer va a ser transportado hacia los capilares para ir a oxigenar, ¿verdad? Un momento, por favor. Tranquila, Nicole, espere que pase, No, todavía lo escuchamos. Ya pasó. Todavía lo escuchamos nosotros. Ya. Vamos a tener que el alveolo ya va a estar cargado de aire nuevo renovado rico en oxígeno. Entonces este va a pasar al capilar para ir a oxigenar la sangre. Pero ¿cómo se va a dar esto? Esto se va a dar por medio de la difusión, que va a ser el segundo paso de la respiración. Esta difusión se va a dar por los diferentes gradientes a ambos lados de la membrana alveolo-capilar. Que normalmente estos van a difundir desde una región que va a tener una mayor presión parcial de gas hacia uno que va a tener una menor presión parcial de gas, podría decir. Entonces aquí vamos a considerar los dos gases principales, que va a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando hablamos de la presión parcial normal del oxígeno en el alveolo, nos referimos a 100 milímetros de mercurio. Entonces vamos a tener 100 milímetros de mercurio y en el capilar vamos a tener 40 milímetros de mercurio. Entonces estos van a fluir normalmente desde el alveolo hacia el capilar. Pasa lo contrario con la presión parcial de gas en el dióxido de carbono, que en el capilar va a ser de 46 y en el alveolo va a ser de 40. Entonces este va a fluir con normalidad hacia el alveolo para ser expirado y expulsado. ¿Ya? Pero mediante que se va dando esta difusión, ambos lados de la membrana van cambiando y se van igualando, y llega un punto de que va a cesar. Entonces, toda esta sangre que ya ha trazado por la difusión ya está oxigenada, se va a ir a oxigenar los tejidos, pero estos van a ir con una presión similar a las que estaban en el alveolo, correspondiendo a la presión parcial de oxígeno 100 milímetros de mercurio y a la presión parcial de dióxido de carbono 40 miligramos de mercurio. Ya continuamos con el transporte de oxígeno. Ya una vez que vamos a tener la sangre oxigenada en el capilar, esto va a tener que ir a oxigenar, ¿verdad? Y esto se lo va a hacer por medio de su combinación con la hemoglobina. La mayor parte del oxígeno va a ser transportado por la hemoglobina, mientras que una pequeña parte también va a ser transportada por el plasma,
aproximadamente se puede transportar 3 ml por litro de plasma y cuando hablamos de la hemoglobina, cada gramo de hemoglobina va a transportar 1.34 ml. Entonces, si tenemos 100 ml de sangre, vamos a poder transportar 20 ml de hemoglobina. Gracias. Gracias, Nicole. El siguiente, ese cuadrito de la anterior diapositiva, un segundito de la anterior diapositiva. Este está, pero muy buenazo, de donde lo ha sacado está recontra buenazo, ¿sí? Muy bueno, sobre todo la explicación de la parte de la hematosis, el intercambio de gases, las presiones, las supuestas líneas que representan las membranas alveolocapilares, la señalización perfecta del viaje de la sangre, del flujo sanguíneo. Entonces está correcto. Muy bien. La siguiente persona. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, siguiendo con la parte de la exposición, voy a hablar acerca de la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina. Pues bien, en la parte de la gráfica observamos... Esta curva que va a hablar Brian Coveña de Carrillo debe de quedar supremamente clara. Siempre, en todas las partes del mundo, vamos a hablar de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Por lo tanto, el doctor Coveña va a hacer una exposición lo más didáctica posible, con la finalidad de que se entienda esta disociación. ¿Ok? Adelante, doctor Brian Coveña de Carrillo. A ver, como podemos observar en el lado izquierdo, bueno, encontramos lo que es la tabla de la curva de disociación, donde en sí podemos observar o denotar que tiene una forma de S, donde la parte superior va a ser de forma plana y va a representar lo que es la unión del oxígeno con la hemoglobina en la parte de los pulmones. En la parte inferior, que se encuentra de manera inclinada, esta va a representar lo que es la liberación del oxígeno en los tejidos capilares, como podemos observar en la parte de la imagen. Cerca de 100 milímetros de mercurio. Pare un ratito, Brian. Aquí, en esta imagen del lado izquierdo, en esta gráfica del lado izquierdo, lo tienen que relacionar plenamente con lo que acabo de decir Nicole Carrillo, ¿verdad? Donde hablaba de la cantidad de hemoglobina y donde hablaba de los volúmenes en porcentaje de oxígeno. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta la cantidad de asociación entre el volumen de oxígeno y la hemoglobina. Por eso era necesario que hacer este reparo en cuanto a las presiones que había hablado Joel Calva, la presión atmosférica, la presión intrapleural y las presiones que se generan en la gráfica que yo les decía, que es una gráfica interesante que me ha presentado aquí Nicole Carrillo. Ok, prosiga por favor. Ya. Cerca de 100 milímetros de mercurio de la presión parcial de oxígeno se presenta de forma de maceta. Es que no tengo el puntero pues, para señalar, pero se encuentra en la parte superior de aquí, que tiene una forma de meseta, donde el punto de la hemoglobina está saturada cerca del 97% y puede llegar hasta el 98%. Cuando se incrementa lo que es la parte de la presión parcial de oxígeno alveolar arriba de este nivel, no va a aumentar en sí la saturación de la hemoglobina, es decir, que simplemente se va a quedar en 97 a 98%. Incluso cuando hay grandes altitudes, cuando se reduce lo que es el modo de considerar de la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina en sí pues se queda relativamente bien saturada, no va a disminuir. Otro ejemplo es que cuando la presión parcial de oxígeno se encuentra a 60 milímetros de mercurio, como por ejemplo, la hemoglobina aún se encuentra bien saturada, un rango de unos 89%, pero en la porción inclinada de la curva de disociación, entre el rango de 60 al 40 milímetros de mercurio, se representa la remoción de oxígeno de la hemoglobina a medida que ésta se mueve, es decir, que el oxígeno se mueve a través de los capilares tisulares.
Ya, hablando de la otra imagen que encontramos en el lado derecho, hablamos acerca de los factores que desplazan la curva de disociación, donde el principal factor va a ser en este caso el pH, donde como sabemos el pH normal de la persona va a ser de 7.4, y cuando el pH aumenta, es decir, cuando disminuye a 7.2, la curva de disociación se va a hacer al lado derecho. Pero cuando aumenta lo que es la parte del pH a 7.6, en cambio la curva se va a desplazar hacia el lado izquierdo, como podemos ver en la parte de la imagen. Ya, un desplazamiento a la derecha indica que la presión parcial de oxígeno tisular es mayor a un determinado nivel de saturación de hemoglobina y representa pues una afinidad reducida de la hemoglobina hacia el oxígeno. Esto puede ser causado por afectaciones que reflejan un aumento del metabolismo tisular, como puede ser tanto como fiebre, acidosis, o por un incremento de la presión parcial del dióxido de carbono. Incluso también otros factores pueden ser en este caso como las grandes altitudes y afectaciones como la insuficiencia pulmonar y también lo que es el paro cardíaco y lo que es también la anemia. Por otro lado, el desplazamiento de la curva hacia el lado izquierdo refleja que la disociación de oxígeno se representa una mayor afinidad de la hemoglobina hacia el oxígeno. Esto sucede en situaciones relacionadas con la disminución del metabolismo tisular, como puede ser en este caso la alcalosis, el descenso de la temperatura corporal y los niveles de la presión de dióxido de carbono reducidos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en la parte de esta gráfica encontramos lo que es la combinación de la hemoglobina tanto con el monóxido de carbono como en el dióxido de carbono. Pues bien, el monóxido de carbono en sí se combina con la hemoglobina en el mismo punto que la molécula del oxígeno se va a combinar con la hemoglobina. Ya, además de esto, debemos recordar que el monóxido de carbono tiene una afinidad aproximadamente de 250 veces mayor que el oxígeno, donde una presión parcial del monóxido de carbono de tan solo 0,4 milímetros de mercurio en la parte de los alvéolos, esta puede competir en situaciones de igualdad con el oxígeno para poderse combinar con la parte de la hemoglobina. Pero cuando existe una pequeña, una mayor cantidad de monóxido de carbono, como por ejemplo de 0,6 milímetros de mercurio, esto puede ser mortal pues, para el ser humano. En el lado derecho encontramos lo que es la curva de dióxido de carbono, que en sí esta se va a representar como la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total con respecto a la presión parcial de dióxido de carbono. Y se debe de observar que la presión parcial de dióxido de carbono normal varía en un intervalo estrecho entre los límites tanto de 40 milímetros de mercurio para la sangre arterial y un 45 milímetros de mercurio para la sangre venosa. Siguiente, por favor. Ya, hablando acerca de la regulación de la respiración, debemos saber que va a estar controlado por lo que es un sistema nervioso que va a controlar en sí la velocidad de la ventilación alveolar. Y acerca de los centros respiratorios van a ser, va a estar formado específicamente por grupos de neuronas, donde van a estar formados 3 grupos. El primer grupo sería el grupo respiratorio dorsal, que este se va a encontrar localizado en la parte o la porción ventral del bulbo. Encontramos lo que es un grupo respiratorio ventral, que va a estar localizado en la parte ventrolateral del bulbo. Y encontramos también asimismo un centro neumotáxico, que este se va a encontrar localizado en la parte dorsal de la porción superior de la protuberancia anular. Acerca de las funciones que podemos encontrar en estos 3 grupos de los centros respiratorios, siguiente día por favor, siguiente diapositiva por favor. Ya, acerca de las funciones podemos decir que el grupo respiratorio dorsal va a controlar tanto lo que es la parte de la inspiración como el ritmo respiratorio. Ya, aparte de esto, este grupo va a enviar señales nerviosas que se transmiten a los músculos respiratorios, principalmente al principal músculo de la inspiración, que va a ser el diafragma. Acerca del otro grupo, del otro centro respiratorio, que sería el neumotáxico, su función va a ser limitar durante la limitación de la duración de la inspiración y aumenta también lo que es la frecuencia respiratoria. Y aparte de eso, también pues ayuda a desconectar lo que es la rampa inspiratoria como tal. Ya, y por último tenemos lo que es el grupo respiratorio ventral, que su función específica, su función principal sería tanto funciones inspiratorias como funciones expiratorias, donde la porción ventral permanece casi totalmente inactiva
durante lo que es la respiración tranquila normal. Eso debemos saber tener en cuenta. Y que aparte, como mencioné, tiene funciones tanto inspiratorias como expiratorias, ya que este centro posee tanto lo que son neuronas que contribuye tanto a la parte de la inspiración como parte de la expiración. Muchas gracias. Por esa razón es que a nivel del bulbo raquídeo se determina que esa zona es la zona del SARA, la zona de activación reticular ascendente, donde están colocados estos centros respiratorios. Y estos centros respiratorios van a funcionar de forma de retroalimentación. Es decir, si yo necesito mayor cantidad de oxígeno, el centro de la inspiración va a detectar que hay una disminución de oxígeno y hay una mayor demanda de oxígeno y se va a activar mucho más, generándole al centro neumotáxico que genere un aumento de la frecuencia respiratoria. No, ustedes me están diciendo, nadie está diciendo, oye, aumenta la respiración o disminuye la respiración. Esto se hace por las funciones químicas, por las funciones hormonales, por las funciones sensoras que tenemos en nuestro cuerpo de detectar la baja de oxígeno o el aumento de anhídrido carbónico. Tal es así, un ejemplo clásico. Si usted se pone a caminar o se pone a correr o camina aceleradamente, va a aumentar gradualmente en la medida en que los sensores químicos detecten disminución de oxígeno, o también que el cuerpo demande aumento de oxígeno porque hay mayor metabolismo. Si usted hace una actividad física, va a haber un aumento del metabolismo celular generando mayor demanda de oxígeno. Acuérdese que la célula, la gasolina de la célula, por darle un nombre o un símil, la gasolina de la célula es precisamente el oxígeno, para convertir eso en ATP y hacer la respiración celular. Entonces, y también por eso que dice, tiene un sentido de retroalimentación, porque cuando usted se va de rusca, ¿qué hace? Disminuye todita la acción metabólica. Y entonces también la respiración dice, ¿para qué voy a estar el centro vulvar? Dice, ¿para qué voy a estar con una frecuencia tan elevada de 16, 18, 20? No, me reduzco y me bajo a 12, a 14. En cambio, los niños recién nacidos tienen una respiración mucho más frecuente porque están sus tejidos están evolucionando, todavía están en crecimiento, están en desarrollo. Inclusive durante el sueño está generando un aumento de un metabolismo importante, lo que refiere que también voy a tener una frecuencia respiratoria importante. Otra de las condiciones que debe de pensar usted es que si yo tengo una lesión en el tejido cerebral a nivel vulvar sobre todo, entonces esto es para semiología neurológica. Una de las cosas que debo de tener en cuenta, además de la otra sintomatología como somnolencia, pérdida de conocimiento, etcétera, es que se me puede afectar el sistema respiratorio neumotáxico, y entonces una de las cosas que debo de valorar es la frecuencia respiratoria en los pacientes neurológicos. ¿Ok? Prosigamos, doctor. Doctor, una cosa, la chica que va a exponer en este caso es la que se encuentra en Estados Unidos, pero va a exponer por este medio por llamada. No habría problema, ¿verdad? En lo absoluto. Vale. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Perfectamente. Va a hablar desde el dispositivo de Sebastián Morales. Sí. Soy Hola, Cristel Córdoba. Sebastián. Y hablando de llamada. Sí, doctor. Ya, ok. Adelante, doctora. ¿Sí? Sí, Listo. Sí, adelante. Mi nombre es Cristel Córdoba, yo les voy a hablar de cianosis.
En este caso se designa como cianosis a la coloración azulada o purpúrea de la piel y de las mucosas. En este caso se debe a una cantidad elevada de hemoglobina reducida. En este caso solamente los vasos capilares, que sería de más de 5 gramos sobre decilitro. Pero ¿cómo se calcula la hemoglobina reducida? Se va a calcular por el promedio de la insaturación arterial y de la insaturación venosa. Pongamos un ejemplo. En este caso, si la saturación arterial es del 97%, en este caso la insaturación arterial sería de 0,45 gramos sobre decilitro. Ahora, si la saturación venosa es del 75%, la insaturación venosa sería de 3,75 gramos sobre decilitro. Ahora, el promedio de estas dos nos da un valor de 2,10 gramos sobre decilitro. En este caso se considera cianosis si este valor se duplica. Ahora, la cianosis va a depender solamente de la cantidad absoluta de hemoglobina desoxigenada o reducida, no de un porcentaje. Por eso que es mucho más fácil encontrarla en pacientes en los que encontramos valores de la hemoglobina muy aumentados, como en los casos de policitemia. Por ejemplo, tenemos que en los casos de policitemia los valores llegan incluso a 30 volúmenes en lugar de 20 volúmenes, que es la cifra normal. Bueno, la cianosis se produce cuando la insaturación llega a 7 mililitros, teniendo en este caso un valor aumentado en volúmenes de 23. Que es una cantidad Los datos superior a la de una persona normal. Cristel, un segundito. Los datos precisos, contundentes que debe de guardar usted para su formación profesional. La definición de lo que es una cianosis está relacionada con la cantidad elevada de hemoglobina reducida, más de 5 gramos por decilitro. Y la otra, el otro tema, son dos temas más, que el aumento de glóbulos rojos, como en el caso de la policitemia vera, no tiene nada que ver con la cianosis, porque los volúmenes que tienen que entrar normalmente son de 20. Entonces, si alrededor de 30 entra en la policitemia vera, no voy a tener una expresión radical patológica. Y por último, la cianosis se produce cuando la insaturación, y eso se refiere a la falta de unión del oxígeno con la hemoglobina, la insaturación llega a 7 milímetros. Muy bien, prosiga, doctor. Ahora, ¿por qué menciono esto? En el caso, por ejemplo, contrario, de una persona anémica que no tiene ni siquiera más del 30% de la hemoglobina normal, solamente va a tener una capacidad de transportar 5.4 volúmenes. En este caso, las personas anémicas no van a presentar cianosis. Y ahora, para describir en este caso la coloración característica de la cianosis, tenemos que la oxihemoglobina y la hemoglobina normal y la hemoglobina reducida tienen distinta coloración debido al espectro de luz. En este caso, la coloración de la hemoglobina reducida es un poco más oscura, y esto a través de la piel y las mucosas se va a ver como una coloración azul, lo que nos da el signo característico de la cianosis. Ahora, la cianosis va a clasificarse, eso sería en la siguiente diapositiva, va a clasificarse dependiendo a cómo afecte en el cuerpo. Puede afectar a todo el cuerpo o limitarse a determinados segmentos. En este caso, si solamente afecta a determinados segmentos, la vamos a denominar periférica. Y si afecta a todo el cuerpo, la vamos a denominar central. Vamos a empezar a describir la cianosis central. Ya, esta cianosis central va a resultar de la desaturación arterial y la presencia de una hemoglobina anormal.
Por lo general se hace evidente cuando la saturación arterial va a ser de menos del 85%. Ya, en este tipo de cianosis, la sangre va a pasar por el pulmón aireado, pero la hemoglobina de la sangre arterial va a estar oxigenada de una manera insuficiente, por lo que la saturación arterial de oxígeno va a estar disminuida. Bueno, en la cianosis central, la coloración va a repartirse uniformemente y va a ser mucho más notoria en las partes cutáneas donde la piel es más fina y mucho más vascularizada, como por ejemplo la zona de los labios, la zona de los lóbulos de la oreja, la punta de la nariz, los pómulos, las mejillas, la lengua y la extremidad de las manos, en este caso la extremidad distal de los dedos, y se va a notar mucho en la zona unguial también. Ahora, las cianosis centrales van a estar provocadas por diversas causas. La primera va a ser por la disminución de la tensión del oxígeno en el aire. En este caso, la vamos a subdividir en diferentes causas también. Esta puede ser provocada cuando se inhala gases inertes mezclados con poco oxígeno, cuando estamos en recintos cerrados, en los que se consume mucho oxígeno, por ejemplo, en un elevador, y con mucha gente. Y cuando hay una disminución barométrica, por ejemplo, en altura. Se puede producir una cianosis en casos de ascensos a más de 4.000 metros. También se puede producir cianosis en cámaras de hipopresión y otras causas más. Ahora, la cianosis central también se puede producir por hipoventilación alveolar. Esto se va a traducir en una función pulmonar deficiente y cuyas causas a su vez pueden ser por respiración superficial, en este caso postoperatorio, afecciones dolorosas del tórax, diafragma, histeria, encefalitis o neumopatías agudas. También puede ser en casos de insuficiencia respiratoria, como por ejemplo narcosis o encefalitis, o cuando hay una dificultad en el paso del aire por alguna obstrucción de las vías aéreas altas o extrapulmonares. En este caso pueden obstruirse la boca, la laringe, la tráquea o los bronquios. Puede presentarse bastante en lo que es el asma. Y por último, cuando hay una disminución importante de la expansión pulmonar, como por ejemplo en el neumotórax. Ahora, también la cianosis central se puede producir por alteración de la permeabilidad del endotelio pulmonar o vascular. Ya, en este caso, cuando hay este tipo de cianosis, se puede ayudar al paciente con la administración de oxígeno. Y la temperatura de la piel del paciente también va a ser normal, porque va a ser normal la cantidad de sangre que circula en la piel por la unidad de tiempo. Ahora, por último, la última causa de cianosis central, vamos a tener la presencia de cortocircuito no aireado entre la sangre venosa y la sangre arterial. Y también va a ser esta una de las principales causas, como por ejemplo el cortocircuito venoso o arterial va a producirse principalmente en defectos septales cardíacos, generalmente en neonatos. Ya, ahora, decimos que hay cianosis si la sangre arterial se va a mezclar por lo menos con un 35% de sangre venosa. Ya. Ahora, como lo dije, va a ser debido a efectos septales, como por ejemplo la comunicación interauricular o interventricular, aorta nacida en el ventrículo derecho, fístula arteriovenosa pulmonar e incluso tetralogía de Fallot. Ahora, también cuando el paso de sangre circula por zonas pulmonares no aireadas, también se va a producir cianosis central. En este caso, la condición es que por lo menos un 40% de la sangre venosa pase por el pulmón sin oxigenarse. Este es el caso, por ejemplo, de las neumonías, las atelectasias, la congestión cardíaca o el edema. Bueno, en estos casos particulares, la administración de oxígeno no va a mejorar estas formas de cianosis. Y bueno, la temperatura de la piel va a ser normal. Ahora, siguiente diapositiva. Doctor, ¿cree que nos podríamos quedar hasta ahí por la lección? Periféricas.
Ahora, ¿cuándo ocurren las cianosis periféricas? Van a ocurrir con una saturación arterial normal de oxígeno y con una mayor extracción de oxígeno de la sangre capilar. Esta va a estar causada por una disminución del flujo sanguíneo, en este caso localizado. En esta cianosis, la sangre para poner la próxima clase vendría a ser el día 11, ¿verdad? Listo. Entonces continuamos con Cristel Córdoba de Calva. Doctor, y asimismo la lección solo con los temas que ya nos explicó. ¿Perdón? La lección del viernes igual con los temas que ya nos explicó. La lección del viernes, todo lo que hemos visto hasta el día viernes. Todo lo que veamos, que hemos visto y lo que veamos hasta el día viernes, hasta ahí entra la lección. ¿Ok? Gracias. Ya está. Prosiga, Cristel de Calva, por favor. A ver, ¿sí se me escucha? Sí, escuchamos perfectamente. Casi me rompe los oídos. Ok. A ver. Bueno, como decía, acerca de las cianosis periféricas. Esta cianosis va a ocurrir porque la sangre circula con mucha lentitud en los capilares, entonces va a perder mucho oxígeno. Asimismo, como la central va a tener diferentes causas. Este caso va a ser causada puede ser causada por una insuficiencia cardíaca congestiva, en la que disminuye la función ventricular sistólica y hay una fracción de eyección reducida. Entonces hay una congestión por la abundancia venosa y va a retardar la circulación por los capilares, y estos se van a dilatar. Bueno, también va a estar causada cuando hay una obstrucción en la circulación de retorno por oclusión. En este caso, esto se le denomina arteritis, o hay una compresión de un tronco venoso. En este caso, si el obstáculo se ubica en el mediastino, puede producir cianosis que va a afectar la cabeza, el cuello, los brazos y la parte superior del tórax. Ya. Puede ser provocada también por trastornos vasomotores. En este caso, la cianosis va a presentarse muy comúnmente en la fase ascítica de la enfermedad de Raynaud, en la que vamos a encontrar hipoxia y vamos a encontrar una coloración azul en la yema de los dedos del paciente. Ya, esta hipoxia va a deberse a vasoespasmos que van a reducir el flujo de la sangre, por lo que no va a recibir oxígeno. Ya. Ahora, va a ser provocada también por la reducción de la luz o arterial. A eso se le denomina trombosis. Bueno, aquí la sangre va a llegar con poca fuerza, por lo cual disminuye el bisartermo, que es el impulso de la sangre en el caso. Es por eso que con el tiempo puede haber un estancamiento de la sangre capilar, lo que puede producir una cianosis. Por ejemplo, la formación de la aorta, en la que se observa el hemisferio izquierdo, del hemisferio inferior, que puede ir acompañada con cianosis también del miembro superior izquierdo cuando se afecta la arteria de este lado. Bueno, en estos casos la administración de oxígeno no mejora esta cianosis. La piel va a ser fría y debido a que la cantidad de sangre que circula por unidad de tiempo es menor que la normal. Bueno, ahora por último vamos a tener a la cianosis por alteración de la hemoglobina. Estas van a estar causadas por diferentes hemoglobinopatías. En este caso tenemos, por ejemplo, la metahemoglobinemia, que es una enfermedad que está caracterizada por un nivel anormalmente alto de metahemoglobina, que va a contener la forma férrica del hierro. Por lo tanto, va a tener mucha más afinidad de oxígeno por el oxígeno y
va a reducir la capacidad para liberar el oxígeno en los tejidos. Entonces, en este caso habrá cianosis cuando la metahemoglobina alcance una proporción del 20% de la hemoglobina total en vez del 12% que es el normal. Ya. Esta puede deberse a tóxicos, en especial a sustancias oxidantes. Por último, tenemos la subhemoglobinemia. En este caso, algo que se van a incorporar dentro de la molécula de hemoglobina, por lo que va a perder su correcto funcionamiento y va a causar la cianosis. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Sturge-Stockholm y la intoxicación por hidrógeno sulfurado, que va a provocar una cianosis autotóxica endógena. Listo. Hasta ahí va mi exposición. Muchas gracias, Cristian. El siguiente, por favor. Vamos, Elizalde. Elizalde no está, doctor, por lo que tiene. Ya, Él era el otro compañero que se encontraba en Estados Unidos. Sí, ya sé que está en Estados Unidos, pero ¿va a hablar o no va a hablar? ¿Tiene facultades, tiene posibilidades de hablar o no? No, creo que no, doctor, pero ¿cree que puedes poner el viernes primero? No, lo que puedo hacer es que él pueda exponer. Doctor, a mí me está llamando para que exponga. Ya se lo... Que o tú sea, ya estás lo por él. No, o sea, va a ser lo mismo que Crystal. Ya, ok, ya. A ver, ya. Ya, ok, adelante. Sí se lo escucha. A ver, dale. O sea, ya está hablando, no sé si lo escuchan. No, al menos no lo escucho. Espera. Que lo haga con Sebastián Morales mismo. A ver, espera. Ya lo voy a llamar a él. Qué vaina con estos gringos, ¿no? Paulé, ¿tu partido? Doctor, aquí me llamó el compañero. Ya. Paulé, ¿vio el partido? Dígame, doctor. Que si vio el partido de Ecuador. No, doctor, tenía clases. Pero igual perdimos, así que... No perdió nada. Para estar llorando. Ok, adelante, Elizalde. Vale. Dale. Buenas tardes, doctor, compañeros. Voy a hablar sobre básicamente lo que es disnea. En la diapositiva ven lo que están, por ejemplo, la primera es la definición, como comenzando la definición de disnea, y de una manera coloquial sabemos que disnea significa, según el libro de Guyton, una angustia mental que puede estar asociada a diversos factores, tanto sean alteraciones, a un factor de alteración de gases respiratorios en los líquidos. Puede ser la magnitud del trabajo realizado por músculos respiratorios o inclusive un factor emocional. Entonces, también se lo llama como una hambre de aire, lo llama Guyton, y está asociado, bueno, a diversos factores, como ya lo dije. Hay otra definición también que la dice la American Thoracic Society, que se basa básicamente en que este concepto es una experiencia subjetiva. Por eso pongo en el lado derecho que las diferencias entre la disnea y la dificultad respiratoria
ya que la disnea es algo subjetivo y la dificultad respiratoria es algo objetivo. ¿A qué me refiero con subjetivo? Que es algo que el mismo paciente puede percibir y nosotros tenemos que esperar a que el paciente lo remita de cierta manera para poder saber que él siente esta disnea. En cambio, la dificultad respiratoria es objetiva, quiere decir que nosotros podemos observar estas manifestaciones, observarlas, medirlas, y saber que son de acuerdo por signos de trabajo respiratorio aumentado. Por ejemplo, quizás una taquipnea, un uso de músculos accesorios o inclusive una retracción intercostal. Entonces, bueno, eso es con respecto a las diferencias, para tenerlo claro con respecto a conceptos. Con respecto a las preguntas de diagnóstico, sabemos que podríamos hacer las preguntas de desde hace cuánto tienes este ahogo, o si es que ha ido aumentando progresivamente con el tiempo. Y para tener claro un correcto diagnóstico de la anamnesis del paciente. Y una de las causas, digamos, enfermedades que puede ocasionar esta disnea, esta disnea, podrían ser quizás el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en fumadores, el asma, puede ser una neoplasia de pulmón, inclusive pueden llegar a ser problemas en la pared torácica que tengan que ver con las costillas, el esternón, o bueno, en la pared torácica, todos los elementos de la pared torácica, una obesidad mórbida, problemas del corazón, insuficiencia cardíaca, isquemia miocárdica, infarto de miocardio, angina de pecho. Inclusive se llega a creer que también la anemia puede ser una causa de una disnea, que sabemos que el significado de anemia es la alteración, la deficiencia de la hemoglobina, que es la proteína que lleva el oxígeno a las diversas partes del cuerpo. Entonces, si hay una alteración de esta hemoglobina, hay menos oxígeno en el organismo y se puede dar una ligera disnea, una disnea, sí. También pueden haber problemas hormonales de tipo tiroideo, tanto de hipo o hipertiroidismo, y enfermedades graves, tanto de hígado como de riñón. Entonces, ya la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva. Y ya por último, en la siguiente diapositiva, solo vemos que para confirmar un correcto diagnóstico de la disnea, se tiene que hacer una correcta anamnesis del paciente, preguntando si quizás hay algún otro síntoma que presente aparte de este ahogo, la exploración física para ver si hay algún otro signo en el paciente, y pruebas complementarias que se pueden hacer como un electrocardiograma, una placa de tórax o inclusive una espirometría para medir el nivel de oxígeno que le llega a los pulmones al paciente. Y ya, gracias. Gracias, doctor Elizalde. Bueno, hasta acá hemos llegado el día de hoy. Vamos a calificar todas las actividades de los señores. Si ustedes ven la pantalla, ahí van las calificaciones. Es el tipo de récord que yo guardo para que ustedes también tienen que guardar, ¿verdad? Pero entonces el día de mañana empezamos. No hay ninguna otra persona que esté en Estados Unidos, en Asia, en África, en otra parte del mundo. Paulette. Donde sea, no, doctor, si alguien aquí está, confirma. Ya, ok. Porque yo estoy acá en Daule. Entonces, bueno. Muy bien, las exposiciones concretas, precisas, eso está muy bien. Camila Llanes me estaba escribiendo por interno y me dijo que estaba feliz con las exposiciones, así que me parece excelente. Bien, ¿alguna novedad más? Ninguna. Nos vemos la próxima. Yo tengo una pregunta. Entonces yo había hecho una planificación con las lecciones los viernes, entonces las cambio el miércoles. Y sí, por favor, cámbialas al miércoles.
Bien, Sí. doctor, yo le envío un documento, Porque- le voy a porque enviar todas otro esas- con la de las Ya. lecciones los miércoles. Ok, porque todas estas creo que son los días miércoles. Salvo este de aquí, que por temas logísticos lo vamos a hacer el día 11. Ok, Gracias. nos vemos en la próxima clase. Buenos días, Camila. Pase usted muy bien. Gracias. Camila no me ha escuchado nada. Aquí estoy, doctor, sino que estaba pasando, estaban haciendo bulla afuera, entonces me tocó pedir que cerraran la ventana. Ah, ya. Sí, perdón. Ok, pasen bien. Nos vemos en la próxima clase. Gracias, doctor. Pasen un- Gracias, doctor. Hasta luego. Bien.